Encontramos ante una situación que creo que en cualquier democracia avanzada acabaría rápidamente en una dimisión. Nos encontramos ante una ministra que en una sesión de control miente o dice medias verdades. Por lo tanto, entendemos que la ministra, en primer lugar, por mentir, tiene que dimitir. En segundo lugar, pues lo que hemos visto es, vimos que dice que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo la secundan, y vemos que no es así. Dice que hay países europeos que están en su misma posición, y vemos que no es así, lo dicen los informes. Dice en sede parlamentaria que los expertos, digamos, que mantienen su posición, y vemos que no es así. La única que mantiene esa posición es ella, la señora Tejerina, y Fertiberia a nivel de toda la Unión Europea. Por lo tanto, nos parece que tanto al respecto de que está poniendo en riesgo la salud de millones de personas con estos fosfatos tóxicos, por otra parte, pues por todo lo que tiene que ver con que claramente la señora Tejerina es la infiltrada, el caballo de Troya del señor Villarmir en la Comisión Europea, y finalmente, pues por mentir en sede parlamentaria, que nos parece gravísimo, debería de dimitir inmediatamente, y por lo tanto presentamos esta iniciativa y esperamos que salga adelante. Complementando simplemente lo que dice Yone, sabemos que el gobierno se resiste, pese a que sistemáticamente la Cámara haya puesto en entredicho a varios de sus ministros, pero nosotros y nosotras seguimos haciendo nuestro trabajo, que es lo que nos corresponde.